Querida iglesia, Juan Carlos, Dios te bendiga. Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Creo que nos sentimos felices, agradecidos al Señor por este día, aunque así como dijo el pastor al inicio, un poco nublado, un poco lluvioso, pero Dios nos regaló un día más de vida. Y gracias damos a Él porque podemos también estar en este lugarcito que fue consagrado para que acá le rindamos culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Que acá podamos abrir nuestro corazón para recibir su palabra. Su palabra es vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Ya desde el comienzo mi corazón quedó traspasado por las palabras que hemos recibido y la verdad es, por lo mucho que Dios nos dio, por todo lo que Dios nos dio, especial manera por la salvación que no tiene precio, fue el precio de la sangre de Cristo. Y luego todas las otras bendiciones que día a día Dios nos está regalando, nos hace sentir como que no alcanzan palabras para agradecer. No tenemos cómo, ser suficientes en el agradecimiento a nuestro Dios. Mara estaba diciendo que, la alabanza es una de las formas de expresar en gratitud, en agradecimiento a nuestro Dios. Y qué lindo es cuando podemos venir y tener este tiempo podamos expresar alabanzas en gratitud a nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que hará por su iglesia, siendo nosotros parte de ella. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que, nos ayudará seguramente a valorar nuestra posición, porque somos parte de la iglesia, hermanos, la iglesia de la cual el Señor es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y esto nos pone en un lugar de privilegio muchas veces invalorado por nosotros. Por eso, como al comienzo decía Mara, tenemos que sentirnos tan agradecidos con tener tiempo de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios, porque realmente somos el pueblo que Él compró con su sangre, somos un pueblo especial. Y la palabra que quisiera compartir con ustedes nace como una pregunta. La pregunta que quisiera hacerles es: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Cada uno de ustedes tendrá una respuesta de si sí o si no, quizás tal vez. Hay muchas enseñanzas en torno a este tema respecto a si la iglesia pasará o no el período de la gran tribulación. Y hay dos corrientes teológicas, una llamada post-tribulacionistas y otra llamada pre-tribulacionistas. Nuestra institución, nosotros, creemos en la idea teológica del pretribulacionista, o sea, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero hay otros que también son cristianos evangélicos y piensan en que son post-tribulacionalistas, o sea que creen que la iglesia va a pasar por el período de la gran tribulación. Y yo quisiera leer
algunos versos y para que nosotros también podamos tener cuidado de leer los textos y tener cuidado de que muchas veces esos textos no son aplicables a quizás al tema que estamos desarrollando porque están fuera del contexto. Estas personas que creen en post-tribulacionistas, ellos se basan en algunos textos como por ejemplo en Juan 16, 33. Y escuchen lo que dice ahí, aunque son palabras del Señor. Verso 33 de Juan 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si leemos unos versos antes, siquiera el verso 32, allí dice: y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y luego el Señor dice que estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces se dan cuenta que este texto no puede tomarse como que la iglesia pasará por la tribulación. Es cierto, pasaremos, así como contó Mara al inicio, pasaremos por diferentes periodos de aflicciones, de pruebas, de tribulaciones menores, pero no se refiere esto al periodo de la gran tribulación. Otro pasaje, otro versículo donde esta corriente teológica se apoya es en el libro de Hechos, capítulo 14, y del verso 22, allí el apóstol Pablo dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero cuando miramos el contexto de lo que Pablo estaba escribiendo para los hermanos, allí vemos que los versos anteriores, por ejemplo, del verso 19 de este mismo capítulo, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, y ahí dice, confirmando los ánimos de los discípulos, porque ellos estaban desanimados, habían apedreado a Pablo, le dejaron medio muerto, y entonces estaban como comenzando a tener mucho miedo, muchas aflicciones, y es en esa ocasión que Pablo les exhorta a que permanezcan en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero este texto no es aplicable para fundamentar que la iglesia va a tener que pasar el periodo de la gran tribulación. Podemos leer otro texto en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y el verso 4. Dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones,
cómo ha acontecido y sabéis. Este es un texto, pero cuando miramos el contexto, por ejemplo, solamente del verso 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y verso 4 nuevamente: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. De modo que estas, tribulaciones, aflicciones, ni se pueden comparar con las cosas que van a acontecer en el periodo de la gran tribulación. Otro verso donde esta corriente teológica de los post-tribulacionistas, una palabra un poco larga, se basan en el libro de Apocalipsis, un libro muy poco leído, por cierto, en las congregaciones. En el Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y 14, allí dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, o sea, Juan le decía, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces estos teólogos de este pensamiento dicen: ven, se dan cuenta que ahí dice que la iglesia sale de la tribulación de esos días. Pero resulta que este verso es aplicable para después que la iglesia haya sido arrebatada. Se abre el periodo de los 7 años de la gran tribulación, y durante ese tiempo muchos, principalmente judíos y quizás una parte de los gentiles que tomaron livianamente las cosas del Señor, quizás muchas veces hasta asistieron a algún culto y tomaron como si nada las cosas del Señor, ¿no es cierto? Y se dieron cuenta que, la gran parte de los evangélicos que realmente creyeron en la verdad fueron arrebatados y no tendrán otra alternativa que en ese tiempo, si tienen la posibilidad, quizás el coraje de dejar su cabeza, porque ese va a ser el precio que, aunque van a ser salvos por la fe en el Señor, van a tener que pagar el precio de su propia vida. Este es el pasaje que se aplica para aquellos que serán salvos en ese periodo, pero no para la iglesia, porque la iglesia va a ser trasladada antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Hablar de lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación, tendremos que ir a mirar todo lo que dice allí en el libro de Apocalipsis, relatado a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, donde están relatados el derramamiento de los sellos, las trompetas y las copas de ira que Dios va a derramar en ese periodo de la semana 70 del libro de la profecía de Daniel. Pero yo escribí así resumidamente algunas cosas que allí van a suceder para que ustedes se den cuenta de lo que Dios nos
ha librado, porque aunque hablamos en el tiempo presente, Dios nos ha librado de eso que va a venir en el periodo de la gran tribulación. Y anoté algunos así en forma resumida. Dice que cuando comienzan a desatarse los sellos, que saldrá en el primer caballo, uno saldrá venciendo, y para vencer quitará la paz de la tierra, espada, habrá guerras, hambrunas, pestes. 1/4 de la población de todo el mundo va a morir, va a haber grandes terremotos, van a haber estrellas o meteoritos que van a caer a la tierra, granizos y fuego caerá del cielo, la tercera parte de toda la naturaleza se va a quemar, la tercera parte del mar se va a convertir en sangre, la tercera parte del agua dulce quedará amarga y muchos hombres morirán a causa de eso. Se oscurecerá la tercera parte del día, así como también la luna no dará su resplandor en su tercera parte a la noche. Del abismo saldrán langostas y no irán a comer la parte verde de la vegetación, sino que irán a las personas para morderles, para hacerles sufrir. La tercera parte de los hombres morirá. Cuando comienzan a derramarse prácticamente en la segunda parte de la gran tribulación, las copas de ira, dice que una úlcera maligna se derramará sobre todos los hombres que en ese tiempo se dejarán marcar por el sello de la bestia. Todo el mar se convertirá en sangre. Todas las fuentes de agua dulce de los ríos, de los lagos, también se convertirá en sangre. El sol será tan intenso que quemará a los hombres, aunque no los matará. Desearán morir y ni aun así se arrepentirán. De dolor se morderán las lenguas y no podrán morir. Dice, grandes granizos caerán del cielo y así muchos morirán en ese periodo de la gran tribulación. Se dan cuenta que todas estas cosas que estamos viviendo en este tiempo, a las cuales también la palabra de Dios dice tribulación o angustia o dolor o muerte, no son ni comparables a lo que está descrito lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Y nuestra institución, al igual que muchas otras, creemos que la Iglesia nunca pasará por ese periodo de la gran tribulación. Nosotros somos del pensamiento pretribulacionista. Pretribulacionista. Palabra media larguita, media difícil de expresar, pero es porque creemos que la Iglesia va a ser arrebatada antes del inicio del periodo de la tribulación. Para esto podemos, la Biblia tiene muchos versos que están más a favor de esta idea que de la anterior que había hablado. Y podemos leer un verso, el que se encuentra en el libro de Juan. Los que quieren seguirnos o los que quizás están anotando en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 5 y el verso 24, allí es palabra del Señor Jesús, que dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Concéntrense en esa parte donde dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La iglesia del Señor es la que creyó aquel a quien Dios ha enviado, aquel a quien Dios ha levantado de los muertos, y esta que somos nosotros, la iglesia, no entraremos en ninguna clase de condenación. Podemos leer también en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es todo aquel que viene a la iglesia que es hijo de Dios, sino que solamente aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Estos forman parte de la iglesia que un día va a ser arrebatada. Y a ella dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ir a otro verso. En el libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, pero vamos a leer del verso 8. Allí el apóstol Pablo dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuchen el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Amén. Más clarito, como dice un refrán, échale agua, ¿no es cierto? Que Jesús nos librará de la ira venidera. Podemos leer también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y del verso 10, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro, no? Que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, aquí Juan, de parte del Señor, escribe el verso 9, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y leemos el siguiente, ¿no? Como para que tengamos un motivo más de por qué servir al Señor. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El verso 10 entonces nos dice que por cuanto hemos guardado
la palabra de paciencia que el Señor nos dio, Él también nos guardará de la hora de prueba que sobrevendrá, no sobre una parte del mundo, sino sobre toda la tierra. Porque de cierto, hermanos, hay tribulaciones en diferentes lugares, en más o en menos. Aunque muchos no lo crean o quizás las noticias nos divulguen, hay lugares de África que muchos hermanos como nosotros reunidos así en el culto vienen y los masacran, los matan. ¿Para ellos no son esos grandes días de tribulación? Claro que sí. Nosotros por ahí no nos enteramos, pero para ellos son grandes días de tribulación. Pero no obstante, esas tribulaciones o esos periodos de prueba que pueden pasar, o quizás nosotros podemos pasar, aún en este tiempo de pandemia, ¿sí? Que muchos ya perdimos algún familiar querido, no son ni comparables, hermanos, con las cosas que se van a manifestar en la gran tribulación, de las cuales nosotros somos librados por formar parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Piensan ustedes que Dios derramaría un juicio sobre parte del cuerpo de Jesucristo? Siendo Cristo la cabeza y siendo nosotros el cuerpo de Cristo, ¿Dios derramaría un juicio sobre parte del cuerpo de Cristo? ¿Verdad que no? Ahora, podemos ir a algunos acontecimientos históricos para que ustedes vean, aunque, por cierto, Dios es bueno, pero también su palabra nos dice que Dios es fuego consumidor, que cuando se tendrá que manifestar el juicio, Dios lo va a manifestar a su debido tiempo. Así como ocurrió en el tiempo de Noé, en el libro de Génesis, capítulo 7, en el capítulo 6 y verso 3, allí Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Y luego ahí aparece la figura de Noé, a quien en el capítulo 7 dice: Dios dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y nosotros conocemos la historia de que Dios le dio las instrucciones a Noé, porque esa generación había perdido todos sus cabales, se fue a la idolatría, perversos, inmorales totalmente, pero Noé halló gracia. Y llegó el momento en que cuando terminó de construir el arca, entonces sí, bajó el juicio sobre esa generación y todos perecieron, pero Noé estaba por encima de ese juicio, totalmente protegido en ese arca. Y para nosotros el arca hoy es estar conformando parte de la iglesia que será liberada de ese juicio que va a venir. También tenemos la otra historia que también está en el libro de Génesis, de Lot. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? Que primeramente, Dios dijo que va a destruir Sodoma y Gomorra, porque la perversión había llegado al colmo de los colmos, y Dios dijo, pero tendré que decir esto a Abraham, y Abraham le dice a Dios, pero Dios, destruirás aunque haya 50 justos, y no, contestó Dios, y luego dice, ¿y si hay 40?
¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y Dios en toda contestaba que no iba a destruir si hubiera por lo menos esos justos. Y vemos en la historia que el único justo que quedó ahí era Lot y quizás su mujer y sus hijas, hasta que llegaron 2 ángeles a la casa de Lot y quisieron entrar. Por supuesto que Lot le permitió entrar, y sin embargo los habitantes de ese lugar eran tan perversos que querían aprovecharse de esos 2 hombres y querían tener relaciones sexuales con los 2 hombres que entraban a la casa de Lot. Fíjense a qué nivel de perversión llegó en ese tiempo, en los días de Lot. Sin embargo, dice que estos ángeles dijeron a Lot: escapa por tu vida y no mires tras de ti. ¿Cómo pudiera esta palabra impactar en este tiempo a muchas personas? Considerando el tiempo en que estamos viviendo, porque independientemente del tiempo quizás de angustia que estamos viviendo y que todo ello nos lleva a acercarnos a Dios, que las personas todas puedan acercarse a Dios y puedan escapar por su vida, no mirando las cosas que quizás quedaron para atrás, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que Dios, cuando va a cumplir un juicio, tiene también un programa, tiene también un tiempo. Y leemos el verso 22 de este capítulo 19, donde los ángeles le dicen a Lot: Lot, date prisa, escápate allá, o sea, a la ciudad contigua que era Zoar, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Algo interesante. Mientras Lot no llegaba a esa ciudad, los ángeles no podrían cumplir el propósito para el cual fueron comisionados en Sodoma y Gomorra. De esta igual manera, hermanos, los juicios que están preestablecidos para ser cumplidos en el período de la gran tribulación no serán realizados hasta tanto la iglesia permanezca en la tierra. Pero una vez que nosotros seamos arrebatados al cielo, estos juicios que hemos leído resumidamente van a tener lugar. Y difícil y horrenda cosa será para aquellos que tengan que atravesar ese periodo de tribulación. Por eso, en esta mañana, yo les animo en esta mañana, hermanos, como dice en el libro de Tesalonicenses, y acompáñenme en esa lectura en Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a leer del verso 8 en adelante, porque nosotros somos del día, como hemos escuchado, no somos de las tinieblas. Y dice el verso 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, hermanos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que esta palabra, hermanos, las palabras que escuchamos, sean de ánimo, sean de fortaleza, sean que nos den convicción, porque aunque quizás esté cerca ese día y no lo sabemos ni podemos poner fecha, porque así como su palabra lo dice, ni los ángeles lo saben, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día, la hora, el minuto, el segundo en que el Señor vendrá a recoger a su iglesia. Y los versos anteriores, en el capítulo anterior del capítulo 4, refiriéndose a la venida del Señor, el apóstol Pablo dice, el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos, con estas palabras. Quizás quede poco tiempo, pero nada de lo que podamos tener o de las plantaciones que hayamos hecho puede ser tan importante como esto que el Señor ha ganado para nosotros allí en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor nos hizo, o el mismo apóstol Pablo allí en el libro de Romanos capítulo 8 y 18, refiriéndose a las tribulaciones o problemas que podemos pasar, él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y para concluir, leemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 21, allí también Lucas relata cosas referidas a la venida del Hijo del Hombre. Y yo quisiera tomar unos versos antes donde el Señor mismo habla por parábola, y leemos del capítulo 21 y desde el verso 29. Dice, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, y viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el consejo del Señor, verso 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo
del hombre. Amén a la palabra de Dios. Vuelvo a leer el verso 36 y dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Hermanos, seamos dignos de escapar de esta tribulación o de las cosas que sobrevendrán, y de que podamos estar en pie delante del Hijo de Dios, que podamos estar en pie delante del tribunal de Cristo para poder recibir la recompensa que cada uno de nosotros va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Amén. Ahora, si volvemos unos versos más para atrás, yo quedo en deuda con mi Señor, hermanos, ya al escuchar al comienzo del culto, porque dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos. Muchas veces nosotros miramos por otros o por otras circunstancias, de lo que está pasando en otro lado, y de lo que dice tal o cual persona. Pero aquí el Señor dice, mirad por vosotros mismos. O sea, me dice, Juan Carlos, mirad por vos mismo. Que tu corazón no se cargue de glotonería o quizás otras cosas que te embriagan o te dejan, digamos así, ser conducido por otra cosa que no es por el Espíritu Santo. Dice, y cuídate de los afanes de esta vida. Y yo me he puesto a pensar, qué verdad, ¿no? Tanto el Señor hizo por nosotros, y a veces me pregunto qué poco agradecido soy al Señor, qué poco agradecido. Muchas veces no he venido al culto de oración, excusas hay por doquier. El diablo es tan astuto para ponernos excusas, hermanos, y las aceptamos, y por eso muchas veces no vengo al culto de oración. Pero cuando vengo la paso tan bien, y quisiera seguir cantando y alabando al Señor. Y es como dijo Mar al comienzo, la alabanza. Pudiéramos alabar al Señor como gratitud por lo que Él hizo, porque Él nos va a librar de la ira venidera que va a ser manifestado para este mundo. Y hoy a la mañana hice un cálculo así rápido, ¿cuántas horas tiene la semana? 168 horas tiene la semana. Y me he puesto a pensar, ¿consagré una hora de alabanza al Señor en esta semana? ¿Una hora solamente? No. Venimos un rato al culto y bueno, alabamos al Señor y esto está todo muy bien. Y ojalá que para adelante, hermanos, viendo esta realidad, viendo este privilegio que tenemos nosotros, hermanos, no todos lo tienen, no todos lo tendrán. Muchos están despreciando la palabra de verdad y por eso no sienten el deseo de venir y recibir al Señor, de venir y cantar y alabar y dar gracias al Señor. Pero nosotros, hermanos, que hemos escuchado la verdad, que tenemos el privilegio de formar parte de la iglesia, busquemos en nuestra vida dejar de lado algunos afanes, dejar de lado algunas glotonerías, como dijo el Señor Jesús, y dispongamos un poco más de tiempo para quizás, como dijo Mara al comienzo, mientras cantamos, los vecinos puedan escuchar que allí hay un grupo de personas, de cristianos, que cantan y que alaban al Señor. Amén. Ojalá que los próximos cultos de oración podamos no poner excusas en nuestras vidas. A lo mejor, no sé, más adelante el ministerio permita durante el tiempo de invierno poder comenzar el culto de oración a las 7:30 hasta las 8:30
y después de 8:30, 9:30, poder consagrar solo alabanzas y adoración a nuestro Dios en gratitud por lo que el Señor hizo. Si es por mí, hermanos, yo solo quisiera cantar y alabar al Señor hasta que quede ronco, hasta que no pueda cantar más. La verdad le digo. Y este es mi deseo, que a través de esta palabra usted no se asuste, sino que al contrario pueda sentirse contento, pueda sentirse feliz, pueda sentirse protegido, porque Dios, por medio de Jesucristo, nos ha protegido siendo parte del cuerpo de Él, de que no vamos a participar o a tener parte de ese periodo de la gran tribulación. Allá ellos, ¿no es cierto?, si no quisieron creer. Nosotros, mientras aquí en el mundo durante 7 años van a estar pasando de las 1001, nosotros vamos a estar allí en los cielos, alabando, glorificando a Dios. Estaremos ante el tribunal de Cristo, recibiendo las coronas que el Señor tiene preparado para todos, según cómo hemos servido al Señor. Amén. Nos ponemos de pie y agradecemos al Señor por este día de vida, y ojalá que a lo mejor alguno de aquellos que está escuchando del otro lado de este canal pueda tomar la decisión en esta mañana. Seguramente que en su casa hay alguna Biblia, así como esta. Seguramente que podrán tener el deseo en un rato de abrir su palabra, porque Dios quiere hablarles, porque en su paciencia Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que no estén en ese día tan terrible que ha de manifestarse. Oramos a Dios, hermanos. Querido Dios y eterno Padre, en esta hora queremos darte gracias por este privilegio que tú nos regalaste de tener un día más de vida, Señor, y nos diste el privilegio de estar aquí en tu casa, donde aquí hemos escuchado tu palabra. Gracias porque tú nos amaste tanto y nos compraste con tu sangre preciosa, con ese precio sin igual. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, no por haber sido buenos, sino porque tú nos has llamado, tu palabra ha entrado en nuestros corazones y tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y te hemos recibido como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande de formar parte de la iglesia, de esa iglesia que pronto será arrebatada por ti para encontrarnos con aquellos que vas a resucitar de los muertos, aquellos que quizás nos vas a transformar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, para encontrarnos contigo allí en los cielos y luego estar por toda la eternidad contigo y luego poder venir a reinar aquí en la tierra, Señor, luego de que pase ese periodo de la gran tribulación. Señor, mi corazón no tiene cómo expresar un agradecimiento. Sé que cada hermano que ha venido en esta mañana piensa lo mismo. Quisiéramos alabarte y bendecir tu nombre con el deseo de decir, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Y ojalá que en este tiempo, Señor, a través de lo que tú permites, muchas personas puedan llegar a ti porque tú los quieres perdonar. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y que la comunión del Espíritu Santo sea en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querido hermano, por estas hermosas palabras en esta mañana que el Señor puso en tu corazón. Y querida iglesia, el tiempo es corto
nos queda muy poco tiempo aquí, así que veremos para estar preparados y que seamos hallados dignos de presentarnos delante del Señor y escapemos de todo esto que se viene para este mundo. Queridos amigos y hermanos que están allí al otro lado, Dios los bendiga muy ricamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Deseamos que hayan sido bendecidos y que Dios pueda ministrar sus vidas en esta semana con esta palabra también. Así que si Dios nos permite, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 19:30 por este mismo canal.